Mis suegros anunciaron que nos habían reservado un fin de semana de spa como regalo. Solo vayan y relájense, insistieron. Cuando regresamos habían convertido nuestra habitación en una oficina en casa para ellos. Lo que hice a continuación los dejó sin palabras. Mi esposo y yo vivimos en Chicago. Ambos tenemos 30 y tantos años, llevamos 5 años casados, sin hijos todavía, solo nosotros y nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en el que hemos invertido tiempo, amor y demasiado dinero a lo largo de los años. Trabajo de forma remota como diseñadora UX. Mi esposo, Mark, es fisioterapeuta en una clínica a unos 30 minutos de distancia. La vida no es perfecta, pero es buena. Hemos hecho nuestro el espacio. La segunda habitación no era solo una habitación de invitados, era nuestro pequeño santuario compartido. La usaba para trabajar, leer, a veces meditar. Mark la usaba para relajarse con su música. Guardábamos libros, plantas, un pequeño sofá, mi escritorio, un estante con velas y recuerdos de viajes al azar. Nuestras cosas, nuestro espacio. Los padres de Mark, George y Susan, viven en Milwaukee. Nos visitan una vez cada 2 o 3 meses, a veces más si encuentran una excusa. Siempre han sido participativos, a veces autoritarios, claro. Muchos consejos sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas, cómo gastar nuestro dinero, qué cocinar, cómo decorar. De todos modos, hace 3 semanas vinieron a cenar. Nada inusual. Hicimos city al horno, trajeron un vino tinto barato que les encanta y la conversación fue mayormente normal hasta el postre. Fue entonces cuando Susan lo soltó. Han estado trabajando muy duro, dijo con mucha dulzura. Pensamos que les vendría bien un descanso, así que les reservamos un fin de semana en el Tranquil Water Spa en Lake Geneva. Fin de semana completo, todo pagado. No supe qué decir. Mark tampoco. Ya llamamos al lugar, de viernes a domingo. Todo está listo, agregó George, todo orgulloso. No discutan, es un regalo. Lo necesitan. Y nos quedaremos aquí y nos ocuparemos de las cosas, cuidaremos el apartamento mientras no están, agregó Susan, casi demasiado rápido. Tuve una sensación extraña de inmediato. No es que nunca antes hubieran cuidado la casa, pero esto se sentía ensayado. Aún así, Mark y yo estábamos agotados. Un fin de semana fuera sonaba como el paraíso. Dudamos pero insistieron, dijeron que nunca hacemos nada por nosotros mismos, dijeron que estaríamos locos si lo rechazábamos. Así que como idiotas dijimos que sí. El fin de semana de spa en sí fue perfecto. Masajes, vino junto al lago, largas siestas. Durante 48 horas, realmente nos sentimos relajados. Luego llegamos a casa. En el segundo en que abrimos la puerta, supe que algo andaba mal. Nuestro perchero se había movido. Nuestro correo, que usualmente estaba en una canasta sobre la mesa de la entrada, estaba en una pila ordenada sobre el mostrador de la cocina. Inofensivo tal vez, pero aún así extraño. Luego caminamos por el pasillo y lo vimos. La segunda habitación, nuestro espacio, se había ido. ¿Cómo ido? Las suaves paredes color salvia ahora eran de un gris feo. Mi escritorio, ido. Las estanterías, idas. Las plantas, idas. En cambio había un escritorio ejecutivo gigante de aspecto pesado en el medio de la habitación, 2 archivadores negros altos, una impresora, un tablero de corcho con notas clavadas, diplomas, suministros de oficina. ¿Qué demonios?, susurré. Todavía no estaba enojada. Estaba confundida, desorientada. Entonces George apareció en el pasillo. Sorpresa, dijo sonriendo como si fuera una broma. Convertimos la habitación de invitados en una oficina en casa para cuando vengamos de visita, dijo Susan detrás de él. George ha estado necesitando un lugar adecuado para trabajar cuando estamos aquí. De esta manera, ya no tenemos que sentarnos a la mesa del comedor. No respondí. Estaba demasiado atónita. Mark entró en la habitación como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Dónde están nuestras cosas? Oh, no se preocupen, dijo George restándole importancia. Empacamos todo cuidadosamente. Está todo en su unidad de almacenamiento del sótano, etiquetado y todo. Estaba congelada, como si físicamente no pudiera moverme. Mi pecho estaba apretado, mis oídos zumbaban. No preguntaron, no nos avisaron, ni siquiera nos dijeron que estaban pensando en hacer esto. Simplemente lo hicieron. Nuestras cosas, nuestro espacio, ido. Mark finalmente encontró su voz. No pueden simplemente hacer esto. Esta no fue su decisión. George parecía confundido, incluso molesto. No lo estaban usando para nada importante. Básicamente era un almacén.
Este es un uso mucho mejor del espacio. Creo que fue entonces cuando ocurrió el cambio en mi cerebro. Esa frase exacta, no lo estaban usando para nada importante. Tuve que irme. Fui a la cocina, me senté y traté de respirar. No se disculparon, ni una sola vez. De hecho, durante la cena, porque sí, todavía teníamos que alimentarlos después de eso, Susan realmente dijo que estaba emocionada de que viéramos lo eficiente que se veía la nueva habitación. ¿Eficiente? Esa noche, acostada en la cama, miré al techo mientras Mark intentaba calmarme. No solo estaba enojada, me sentía violada, como si hubieran tomado algo profundamente personal y hubieran decidido que no importaba. No dormí ni un minuto. Por la mañana, con tostadas quemadas y una charla forzada, les dije que reorganizaríamos las cosas después de que se fueran. Susan no dijo nada. George solo murmuró algo sobre solo tratar de ayudar. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces he estado planeando. Porque regresan en 3 días y tengo una sorpresa para ellos. Después de que se fueron, fui directamente a la unidad de almacenamiento del sótano. Nuestras cajas estaban allí, sí. Todas nuestras cosas metidas en cajas de mudanza al azar con etiquetas de cinta adhesiva como decoración miscelánea, libros extra. Mi escritorio tenía arañazos, una de las estanterías estaba rota, el globo de cristal que compré en nuestra luna de miel hecho añicos. Y de repente todo encajó. No les importaba. Esto no era solo un intento equivocado de ayudarnos. Se trataba de control. Los padres de Mark siempre habían querido más acceso a nosotros, más voz, más espacio. Y ahora lo habían tomado. Pero no estaban preparados para lo que estaba a punto de hacer. Trabajo a distancia, tengo tiempo, tengo energía. También tengo maldad en la sangre cuando te metes conmigo de esta manera. Así que pasé los siguientes 2 días haciendo una cosa, revertir. Primero contraté a una empresa de eliminación de basura. Les dije que tenía muebles de oficina que debían desaparecer rápidamente. Cuando el tipo vio el escritorio, silbó. Esta cosa pesa 1 tonelada. No es mi problema, dije. Se va. No lo vendí, no lo doné. Pagué extra para que lo destruyeran. Saqué nuestras cosas, reparé lo que pude y froté cada centímetro de esa habitación. Luego pinté las paredes de nuevo en verde salvia, mi color. Volví a colocar la estantería, mi escritorio, mis velas, nuestro sofá. Se veía como antes, excepto que esta vez le agregué una cerradura a la puerta. Aquí es donde las cosas se ponen divertidas. Le dije a Mark que quería encargarme de la venganza a mi manera. No estaba emocionado, pero después de lo que hicieron sus padres, accedió a dejarme hacerlo. Así que cuando George y Susan enviaron un mensaje de texto diciendo que pasarían de nuevo ese fin de semana para una visita más larga, dije, genial, no puedo esperar. Lo que no sabían era que yo tenía otros planes. Llamé a un cerrajero, cambié la cerradura de la puerta principal y la cerradura de la habitación de invitados. Luego reservé una escapada de fin de semana de último minuto, no para Mark y para mí esta vez, sino solo para él. ¿Me estás enviando lejos?, preguntó. Sí, dije. Ve a jugar al golf, recibe un masaje, lo que sea. Solo confía en mí. Se fue el viernes por la mañana. El viernes por la tarde, George y Susan aparecieron. Los saludé con una sonrisa. ¿Dónde está Mark?, preguntó Susan entrando sin siquiera esperar una respuesta. ¿O está fuera de la ciudad este fin de semana?, dije. Solo yo. Vi el destello de duda en sus ojos. Luego vino la bomba. Así que, dijo George dejando una bolsa, nos instalaremos en la oficina. Oh, ya no es una oficina. Susan parpadeó. ¿Qué? Sonreí. Abrí la puerta de la habitación de invitados lo suficiente para que vieran las paredes verdes, las estanterías, mi escritorio. Lo cambiaste de nuevo, dijo George con voz aguda. Por supuesto que lo hice, dije con calma. No tenían derecho. Te estábamos haciendo un favor, espetó. Y yo les estoy devolviendo uno, dije. Ya no tenemos una habitación de invitados. Lo siento, ya no está disponible. Susan parecía pálida. Pero, ¿dónde se supone que vamos a dormir? Le entregué una tarjeta. El hotel está a 10 minutos. Les reservé una habitación por 2 noches. Les encantará. Piscina cubierta. Ya sabes cuando alguien intenta contener la rabia y la confusión al mismo tiempo. Ese era George. Susan intentó un tono más suave. Pero condujimos hasta aquí. Hace mucho frío afuera. Asentí. Y sin embargo se apoderaron de nuestra casa sin preguntar.
Tomaron decisiones por nosotros sin preguntar. Ahora así es como yo tomo decisiones sin preguntar. Se quedaron allí parados por un minuto. George parecía que quería gritar. La mandíbula de Susan estaba tan apretada que pensé que se rompería un diente. Se fueron sin decir una palabra más. Esa noche me senté en nuestra habitación con una copa de vino y sin remordimientos. Ni uno. Pero debería haber sabido que no había terminado. Porque el domingo por la mañana recibí una llamada. Era el administrador de mi edificio. Hola, solo quería avisarles. Una pareja vino hoy temprano preguntando por su unidad. Dijeron que estaban haciendo una inspección sorpresa para su hijo. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Dijeron que eran sus suegros. Les dijimos que no permitimos visitas sin previo aviso, pero fueron persistentes. Tuvimos que llamar a seguridad. Le agradecí y colgué. Mark llegó a casa esa tarde. Le conté todo. Acordamos que era hora de trazar una línea de una vez por todas. Pero antes de que pudiéramos siquiera comenzar esa conversación, antes de que pudiéramos averiguar qué decir, cómo mantenerlos alejados, aparecieron de nuevo en el edificio de mi oficina. Y fue entonces cuando las cosas pasaron de incómodas a algo completamente diferente. Así que sí, aparecieron en mi oficina. Trabajo en un espacio de coworking en el centro. Aunque trabajo a distancia, me gusta tener un lugar tranquilo fuera de casa cuando necesito concentrarme. No es un edificio público. Necesitas una tarjeta llave o que alguien te abra. Ese lunes recibí un mensaje de la recepción. Hay una pareja aquí preguntando por ti. Dice que son tu familia. Lo sabía. Simplemente lo sabía. Bajé en el ascensor con el corazón latiendo con fuerza y allí estaban. George y Susan, parados como si fueran los dueños del lugar. Susan tenía esa mirada de falsa calma que pone cuando está a punto de decir algo que cree que es razonable, pero que en realidad es una locura. George ni siquiera esperó a que yo hablara. Necesitamos hablar, dijo. Has cometido un gran error. Estoy trabajando, dije secamente. No pueden simplemente aparecer aquí. Tuvimos que hacerlo, intervino Susan. Nos avergonzaste, nos enviaste a un hotel como si fuéramos extraños. Simplemente los miré fijamente. Se apoderaron de mi casa, mi espacio, sin preguntar. Eso no es solo grosero, es una locura. Fue entonces cuando George, sin bromear, dijo, somos familia. No necesitamos permiso. Así no es como funciona esto. Juro que vi rojo por un segundo. Necesito que se vayan, dije. No. Este es mi lugar de trabajo. George dio un paso hacia mí, en voz baja. Mark es mi hijo y me aseguraré de que sepa en qué clase de mujer te estás convirtiendo. Eso lo hizo. Pasé junto a ellos directamente hacia seguridad. En cuestión de minutos, los estaban escoltando hacia afuera. Susan estaba susurrando algo sobre solo querer arreglar las cosas, mientras que George me miraba como si yo fuera la que había cruzado la línea. No volví arriba. Fui directamente a casa. Llamé a Mark al trabajo, le conté todo. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo, está bien, esto es la guerra. Esa noche nos sentamos y escribimos un largo mensaje juntos. Se lo enviamos a ambos. Era claro, tranquilo y definitivo, de ahora en adelante, no son bienvenidos en nuestra casa sin una invitación. No tienen una llave. No tienen acceso. Cualquier intento de forzar su entrada en nuestras vidas o apartamentos será tratado como acoso. Los amamos, pero este comportamiento es tóxico y controlador. Somos adultos. No son dueños de nuestro tiempo, espacio o matrimonio. No nos contacten a menos que estén listos para respetar los límites. Lo enviamos. Luego los bloqueamos en todo. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso Facebook. Corte limpio. Se sintió bien durante unos días, hasta que recibimos la carta. Escrita a mano sin remitente. Se deslizó por debajo de nuestra puerta. Y no era de George o Susan. Era de la hermana menor de Mark, Natalie. Ahora, para contexto, Natalie vive en St. Paul. Por lo general, es la callada, apenas involucrada en el drama familiar. La vemos tal vez una vez al año. Su carta fue inesperada. Escribió, sé que las cosas se han puesto raras, pero necesito que sepan algo. Mamá y papá han estado planeando esto durante mucho tiempo. No quería involucrarme, pero comenzaron a hablar de mudarse más cerca de ustedes. Papá dijo que necesitaba un espacio para instalarse permanentemente. Pensé que se refería a un asunto de trabajo,
pero ahora me doy cuenta de que se refería a su lugar. Seguían diciendo, pronto ya no tendremos que conducir a casa. No lo entendí hasta ahora. Lo leí 3 veces. Mark estaba temblando. No solo estaban tratando de hacer una oficina en casa, estaban tratando de mudarse permanentemente. De repente todo tenía sentido. El fin de semana de Spa, la prisa extraña, su urgencia, la forma en que hablaban como si nos estuvieran haciendo algún tipo de favor. Estaban tratando de apoderarse lentamente de nuestra casa, como si no nos diéramos cuenta si sucedía un fin de semana a la vez. No solo nos sentimos asustados, nos sentimos violados, como si hubieran estado jugando una larga estafa. Mark llamó a Natalie. Ella confirmó todo. Dijo que Susan incluso había considerado alquilar una unidad de almacenamiento cerca. George le había preguntado sobre transferir parte de su correo comercial a nuestra dirección. Hablaban en serio. Tenían planes. Así que ahora no solo estábamos lidiando con padres autoritarios, estábamos lidiando con personas que literalmente estaban tratando de infiltrarse en nuestras vidas. Presentamos una queja formal con el edificio, revisamos nuestras cerraduras, instalamos una cámara, cambiamos nuestras contraseñas. Cada pequeña red de seguridad reforzada. Pero luego vino el giro que realmente no esperábamos. Mark recibió una llamada de su tío, el hermano de George. Escuché de tu papá. Dice que te has vuelto loco. Dice que tu esposa está tratando de separar a la familia. Este hombre, que no nos había hablado en años, ahora estaba repentinamente involucrado. Y no estaba solo. La tía de Mark envió un mensaje de texto, luego un primo. Básicamente todos decían lo mismo, estás exagerando. Solo quieren estar más cerca de ti. Esto no es gran cosa. Nos dimos cuenta de que George y Susan habían comenzado una campaña de desprestigio en toda regla. Pero también sabíamos algo más, no iban a parar. Habíamos terminado de ser educados. No más segundas oportunidades, no más comprensión. Habían cruzado la línea una y otra vez, y ahora tenían a la familia volviéndose contra nosotros con sus mentiras. Mark estaba herido, pero yo estaba furiosa. Habíamos jugado a la defensiva durante demasiado tiempo. Era hora de contraatacar. Así que comenzamos a investigar. Mark recordó que durante una de sus visitas, George había pedido prestado nuestro wifi. Había escrito algo en un bloc de notas en su teléfono. No soy una hacker, pero sé cómo manejar un enrutador. Abrí los registros antiguos de nuestra red y encontré algo. George había usado nuestra red para acceder a su correo electrónico del trabajo de su negocio privado de consultoría. Un negocio que, hasta donde sabíamos, se suponía que estaba terminando debido a su jubilación. Entonces, ¿por qué seguía activo? Hice clic, rastreé más historial, encontré documentos, nombres, contratos. Algunos de los archivos tenían información fiscal. No solo estaba trabajando desde nuestra casa sin preguntar, sino que estaba dirigiendo un negocio completo sin licencia desde nuestra dirección. No podía creerlo. Pero luego empeoró. De hecho, había incluido la dirección de nuestro apartamento como una ubicación comercial secundaria en un par de formularios públicos. Lo encontré a través de una búsqueda básica en el sitio web de la Secretaría de Estado. Fue entonces cuando todo encajó. Esto nunca se trató de visitas o una oficina en casa. George había comenzado a trasladar partes de su negocio bajo nuestro techo. Si no lo hubiéramos descubierto, podría habernos vinculado legalmente a sus porquerías. Nuestra dirección, nuestra responsabilidad, nuestro nombre. Me sentí enferma. Hablamos con un abogado. El consejo fue claro: repórtenlo, protéjanse ahora. Así que lo hicimos. Presentamos una queja formal ante el Departamento de Ingresos de Illinois. Luego denunciamos las presentaciones comerciales como fraudulentas. Adjuntamos documentos, capturas de pantalla, fechas. No fue divertido, no fue rápido, pero funcionó. 3 semanas después, George recibió una orden de cese y una auditoría financiera. Mark no les dijo, no les avisó. Dejamos que se enteraran por correo. Y cuando llamaron, no respondimos. Cuando aparecieron en el edificio, seguridad los rechazó. Las cámaras los captaron gritando en el vestíbulo. Enviamos un último mensaje a través de un abogado: cualquier contacto futuro se considerará acoso. Tienen prohibido legalmente usar nuestra dirección por cualquier motivo. No intenten visitarnos, llamarnos o comunicarnos con nosotros a menos que sea a través de un abogado. Fue frío, fue duro, pero fue necesario. Y debería haber terminado allí. Pero aquí es donde yo metí la pata. Publiqué sobre ello. Necesitaba la validación.
Necesitaba que la gente supiera por lo que habíamos pasado. No di nombres, no compartí nada ilegal, solo la historia. Explotó. La gente se puso de nuestro lado, dijo que teníamos razón, que lo habíamos manejado bien. Excepto una persona que lo vio, Natalie. Era el único miembro de la familia con el que todavía teníamos algún contacto. Me envió un mensaje largo y doloroso, dijiste que protegerías mi privacidad. Me dijiste que apreciabas lo que compartí. Luego lo pusiste en línea para que extraños lo diseccionaran. Tenía razón. Le había agradecido por ser la única en decirnos la verdad. Se arriesgó y yo rompí esa confianza. No incluí su nombre, pero era lo suficientemente cercano como para que la familia que lo viera supiera que ella era la fuente. Nos cortó. Eso dolió más de lo que esperaba. Y me hizo darme cuenta de que la venganza se siente bien en el momento, pero tiene un costo. No siempre ves el precio completo hasta más tarde. Al final, George y Susan obtuvieron lo que merecían. Su pequeño juego de poder les explotó en la cara. El negocio de George bajo investigación, su reputación en la familia en el mejor de los casos inestable. Ahora están en la lista negra de nuestro edificio. Sin dirección, sin llave, sin acceso. Pero pagamos también. La familia de Mark está rota. Él habla con un primo ahora, creo. Perdí a Natalie, probablemente para siempre. Y sí, perdí algo de tranquilidad. La confianza no es fácil de reconstruir cuando la gente tuerce tu amabilidad en una oportunidad. Nuestro espacio está seguro ahora, nuestro hogar es nuestro de nuevo. Pero tuvo un costo. Lo volvería a hacer. Tal vez. Pero lo haría de forma más silenciosa, más limpia, con menos víctimas.